Que el Señor le bendiga, amados hermanos. Gracias por estar en sintonía de nuestra programación. Continuaremos con esta segunda parte de este tema, la inevitable crisis mundial. Pero vamos a hablar acerca del colapso económico. En la primera parte de este tema expusimos ciertos sucesos importantes que tienen que suceder inmediatamente para dar lugar al levantamiento de un gobierno mundial. Examinemos a través de la Biblia sobre la crisis futura, la cual dará inicio a la preparación del gobierno mundial para coronar al anticristo, un individuo que aparece entre un enorme caos global para poner orden. Mire, hay dos informes en el libro de Revelaciones relacionados con un caos en la economía global. El efectivo perderá su fuerza de venta y compra, y la pobreza disparará el aumento de precios y el hambre, lo cual dará inicio a una desigualdad social y política causada por el incremento de la escasez y falta de provisiones. El libro de Apocalipsis nos habla de un caballo negro que surge con su jinete, el cual tiene en su mano una balanza. Esta balanza puede representar dos cosas: la justicia o la economía. Todos sabemos que el símbolo más conocido de la justicia es la balanza, lo cual representa la igualdad con que la justicia trata a todos. Pero, ¿de qué tipo de balanza habla Apocalipsis 6, 5 al 6? Encontremos la respuesta en el verso 6. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. En el antiguo Israel, según la temporada, se segaban principalmente 2 granos, primero la cebada y enseguida el trigo. Eran los alimentos básicos de esa región. Por su bajo precio, la cebada era conocida en el antiguo Israel como el pan de los pobres. En cuanto al trigo, cada familia molía todos los días para obtener una fina harina, la cual era usada para amasar y hornear su propio pan. El denario era una moneda romana de plata. Su valor representaba el salario diario de un trabajador. Esto refleja un elevado precio de la canasta básica, lo cual genera inflación y escasez. El denarius era la moneda que circulaba en aquel entonces. El término dinero procede del latín denarius. Mire, la ley de la oferta y la demanda es el principio básico sobre el que se sustenta la economía de mercado. Así que, cuando un producto escasea, ya sea por accidentes naturales, plagas, guerras o numerosas calamidades, el efecto es la baja producción y entonces habrá menos oferta, surgiendo la escasez y el aprovechamiento, aumentando los precios. A esto llamamos inflación. Por lo tanto, la sociedad sufrirá una liquidez de provisiones tan grande que aumentará el hambre, la cual generará violencia y muerte. Cuando Apocalipsis 6:6 dice: no dañes el aceite y el vino, lo está reduciendo. O sea que adquirirlo será un lujo para muchos. El aceite y el vino son 2 de los 3 alimentos básicos sobre los que se sustenta la dieta mediterránea, una tradición milenaria fruto del intercambio entre culturas. El verso 6 de Apocalipsis capítulo 6 señala que en los tiempos finales sobrevendrá un gran caos económico suscitado por la falta de los alimentos esenciales, por lo cual se agravará el hambre, como lo reveló Jesús al mencionar a las señales de los tiempos finales en Mateo 24:7. Antes de seguir, quiero hacer alusión a algo, por favor. Las señales solo son exclusivas de la segunda venida de Cristo, no del arrebatamiento, no del rapto, ya que el rapto pues es inminente. Entonces tengamos en cuenta esto. Las señales solo son exclusivas para la segunda venida de Cristo. Dice la palabra de Dios en Mateo 24 así, mire cómo lo dice Jesús.
Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. El valor de las monedas, ya sea en ficha o papel, radica en algo sustancial como el oro, la plata o el petróleo. Mire, entre las diferentes culturas del mundo se han empleado gran variedad de materiales y objetos con la función que hoy estamos habituados a ver con monedas, billetes, tarjetas de crédito, cheques o talones. Cierto que puede parecer en muchos casos que guarda relación con el intercambio de mercancías que desde la prehistoria el ser humano lleva empleando. O sea, ¿se acuerdan ustedes? El trueque. Tú me das esto y yo te doy esto otro a cambio. En el tiempo antiguo, el dinero se justipreciaba con plata, oro o mercancías traídas del Oriente. En la actualidad, todas las monedas impresas son acreditadas por dos elementos ligados a la economía mundial, el oro y el petróleo, apoyado por el Producto Interior Bruto, PIB. Así que, para estampar el dinero, la nación que ordena hacerlo deberá tener un ahorro en oro o en el llamado PIB. Usted tal vez está preguntando qué significa PIB. PIB significa Producto Interno Bruto. Cuando se estampan más dineros de lo que se tiene ahorrado, sea oro, petróleo o PIB, se disminuirá el valor del dinero, surgiendo una inflación fulminante, seguido por una subida de precios ligado a una carencia de alimentos. Muchas familias gastan más de lo que poseen o de lo que pueden, olvidando que ese es el camino inmediato a la quiebra. Y cambian el dinero por un papel sin valor, causando caos monetario desastroso en sus vidas. El dólar de Estados Unidos ha desempeñado durante mucho tiempo un papel destacado en los mercados mundiales. Y el mundo es dominado monetariamente por ese billete estadounidense, y eso usted lo sabe. Y esto sigue siendo así, aunque la economía americana ha representado una producción cada vez menor del Producto Mundial durante las últimas 2 décadas. El dólar, hermanos, enfrenta un riesgo muy peligroso. Riesgo que en cualquier momento puede producir el derrumbe de la economía mundial, arrastrando a muchas naciones que amparan su moneda por el amo dólar a una bancarrota brutal. Observen la situación real sobre el riesgo por el que atraviesa el dólar. Examinemos la deuda económica de los Estados Unidos. Mire, con el tiempo los inversores se han preguntado si el dólar estadounidense colapsará o no. Esto ha sido más cuestionable ya que el panorama económico mundial ha cambiado desde principios de la década de 2000. Hay algunos escenarios concebibles que podrían causar una crisis repentina para el dólar. La más realista es la doble amenaza de alta inflación y alta deuda. Un escenario en el que el aumento de los precios al consumidor obliga a la Fed a aumentar dramáticamente las tasas de interés. Si el dólar estadounidense se derrumba, el costo de las importaciones se volverá más caro. El gobierno no podrá pedir prestado a las tasas actuales, resultando en un déficit que deberá cubrirse aumentando los impuestos o imprimiendo dinero. La inflación se disparará debido al mayor costo de las importaciones y la impresión de dinero, resultando en un colapso general de la economía. Entonces, el déficit presupuestario en Estados Unidos subió a su nivel máximo en 6 años, el último ejercicio fiscal, por los recortes impositivos lanzados por el gobierno, el cual defiende como pistones de la economía. El déficit presupuestario se ubicó en marzo de 2018 en 209,000 millones de dólares, un 18% más que el mismo mes de 2017. Con lo que en los primeros 6 meses del año fiscal alcanzó los 600,000 millones, un 14% más que en igual periodo del año anterior, según informe del Departamento del Tesoro.
Entonces, amados hermanos, según esos cálculos, el déficit del 2018 fue de 804.000 millones. En 2019 alcanzó los 981.000 millones y se superó el billón de dólares en 2020. Aunque algunos afirman que el déficit acumulado en los últimos 20 años supera 1.000.000 de millones de dólares. Mire, esto hace inestable la economía estadounidense, arrastrando al dólar a una ruina inevitable, lo que facilitará el camino al imperio de otras monedas. Después de esto sucederá un desplome del procedimiento monetario acostumbrado para dar paso a un procedimiento virtual de dinero parecido al famoso Bitcoin u otras criptomonedas. Esta crisis económica mundial pondrá en funcionamiento el famoso sello de la bestia detallado en Apocalipsis 13, 16 al 18. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. El autor de Apocalipsis se identifica como Juan, siervo de Jesucristo. En su condición de desterrado en la isla de Patmos, donde tuvo esta visión aproximadamente en el año 100 después de Cristo, Juan explica conforme a la comprensión y el léxico de su época, puntualizando algo que tendrá lugar en el fin de los tiempos, pero que no habían palabras o terminologías para describirlo, acudiendo entonces a símbolos y comparaciones de su época. Está claro que se habla de un sistema de control para compra y venta. Para ello se implementó una marca con la cual se podía hacer estas transacciones. La identificación del número 666 como símbolo es una referencia a un sistema numérico establecido para ejercer control de todo tipo de operaciones mercantiles. Pero mire lo que dice el verso, número de hombre. Este término hace referencia al simbolismo de que el 6 representa al hombre, en vista a que fue creado en el sexto día. Por ejemplo, el número 7 tiene un significado especial en la Biblia que habla de la perfección de Dios. En los 7 días de la creación, o los 7 espíritus de Dios mencionados en Apocalipsis 3.1. Entonces, el hombre fue creado como el pináculo de la creación de Dios en el día 6. El apóstol Juan afirma diciendo, pues es número de hombre. Si asociamos Apocalipsis 13:16 al 18 con Apocalipsis 6:6, queda manifiesto que la única forma de controlar una crisis económica y una escasez de alimento es mediante un control de compra y venta. La marca es algo que la gente debe recibir para comprar y vender. El número 666 está de alguna manera asociado con el anticristo como su número. ¿Y por qué hay una repetición del número 6 al describir el nombre, marca y número del anticristo? Pues mire, hermano, siendo que Dios es el más grande en todo el universo y 3 veces santo, 666 significa que el anticristo será el hombre más malvado y notable en la tierra. Recuerde que el falso profeta hará una enorme propaganda que llevará a las personas a recibir la marca del anticristo, porque le dirá a la humanidad que el anticristo es el hombre más grande en el mundo. Mire cómo la repetición del número 6 suena con fuerza, como queriéndose comparar con un Dios 3 veces santo. Es verdad que el anticristo será el hombre más grande en la tierra, pero él y el falso profeta serán echados vivos al lago de fuego. Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos
fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Así que amigos, la marca se implementará por el anticristo en los seres humanos para que a través de ella se pueda controlar quién puede comprar o vender. También aquellos que la reciban serán condenados. Parece que la tecnología ayudará a la implementación de esta marca. En el 2015 hubo un modelo de tatuaje inteligente cuya finalidad es recopilar y monitorear datos médicos y deportivos. Pero en la actualidad es mucho más avanzado y muy pronto se harán las pruebas en pacientes. La tinta de ese tatuaje tiene una especie de nanotecnología y aunque todavía están en etapa de prototipo, estos dibujos digitales podrían medir el ritmo cardíaco, la impresión arterial, la cantidad de oxígeno de sangre y otros signos vitales, sin necesidad de llevar puesto otro dispositivo. Bill Gates explicó que esta tecnología podría convertirse en la protagonista de las próximas décadas. Miren lo que dice el libro de Revelaciones sobre una marca. Apocalipsis 13:16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. En los tiempos del apóstol Juan, los paganos se hacían una marca tipo tatuaje para venerar a sus dioses. En su visión, Juan pudo haber visto la frente o la mano derecha de alguien con una marca tipo tatuaje como lo que vendrá muy pronto. La palabra de Dios prohibió que se marcase en la piel porque esto es algo de todas las civilizaciones paganas. Esto es algo serio, hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de un sello y un sello se ve de lejos. Los esclavos de la antigüedad se marcaban en la frente o en la mano de la misma manera que lo hacen las pandillas en la actualidad, porque lo que ellos buscan es que todo el mundo les vea su marca y de esa manera ellos se sienten orgullosos. Apocalipsis 13 habla de una marca que será visible y este tatuaje que está siendo creado por la compañía Luna Caótica encaja perfectamente porque el tatuaje es una marca visible. Mire, el 666 puede ser una clave numérica de 18 dígitos. No podemos especular cuál será el método de control de las personas que se establecerá en esta crisis. Pudiera ser mediante un chip o la existencia de una tarjeta Modex o una marca física como este tatuaje inteligente o cualquier otro dispositivo de método tecnológico que controle a las personas. Pero solo tenemos claro que ya se cuenta con la tecnología para la implementación de esta marca, así como la facilidad del poder rastrear a las personas que se nieguen a su sometimiento mediante el sistema GPS. Y además, la mayoría de las grandes potencias del mundo se encuentran sumergidas en un déficit interno que puede llevarles a sucumbir respecto al poder adquisitivo de sus monedas y llevarse consigo a las pequeñas economías que se respaldan en las mismas, lo que crearía un colapso en la economía mundial de índole imprecedente, algo que se encuentra muy cercano, hermanos. Amada iglesia, estemos listos. El arrebatamiento es inminente y Cristo vendrá. También este ser malvado, el anticristo, surgirá. Pero a nosotros nos debe importar estar listos para estar preparados para el regreso de Cristo. Dios le bendiga grandemente y nos vemos en un próximo video. Just Productions. Brillando en la red.